Sí, Oigan, disclaimer. estoy, estaba escuchando un podcast eh, y lo estaba relacionando con la lectura. Bueno, sí, ¿ustedes han escuchado de la computación cuántica? Sí, claro que Lo sí. sacan en el libro, ¿no? ¿O no? No, No recuerdo, no, es la Ajá. mecánica cuántica. Ok, ok. Ajá. pero, o sea, bueno, lo de la computación cuántica es interesante porque justo Microsoft anunció que ya tiene como los primeros avances tecnológicos para dar inicio a este tema de la computación cuántica y que lo ven por ahí de 2030. Y eh, igual y es probablemente tú sabrás más, Luis, pero igual es una tontería, pero dicen, eh, o sea, las computadoras dejan de funcionar con unos y ceros, ¿no? Que eso sí lo relacionamos con la novela, ¿no? Estas personas que se coordinaban para hacer unos y ceros y todo esto, y ahora, o sea, el cambio a lo cuántico es que puede ser uno y cero al mismo tiempo. Y, y, Interesante. yo no lo entiendo, pero, o sea, lo interesante es que, o sea, pensando en esta computadora de personas, ¿no? Que manejaban el uno y el cero, entiendo que ahora son, este, no tengo ni idea. O sea, es algo que nos lleva a un nivel mucho más allá o que nos va a llevar a un nivel de cálculo mucho más allá y tal vez mucho más cercano a los trisolares, ¿no? Sí, 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 Está exactamente. No, interesante. tiene todo, 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 todo que ver. Sí. Qué Emi, ¿quieres decir loco. algo? Qué loco, pero qué miedo que sea Microsoft. Este, aquí va el asunto, aquí va el asunto. Está muy interesante. Fíjense qué sucedió. Ahorita, si quieren, ahorita hablamos un poco de la computación cuántica, qué es un qubit, cuáles son los retos que ahorita hay, el por qué no se ha podido llegar a que la computadora sea realmente utilizable, el por qué y cómo la distancia que hay para que esa computadora esté en tu casa o en una universidad, ¿no? Para poder usarse. Los desafíos son varios. Lo interesante ahorita de Microsoft sacó esto que le llaman mejorana o Majorana, y es, de alguna forma, ya lograron hacer que el campo cuántico o el lugar donde vive esta partícula cuántica, si podemos decir de esa forma, los tecnicismos están muy rotos aquí porque la misma interpretación es muy difícil, pero la dificultad de esto es como hacer que el campo sea lo suficientemente estable para albergar la mayor cantidad de qubits. Estos qubits, a diferencia de los bits, son como los bits cuánticos. Y así como menciona José, el bit que nosotros conocemos de cualquier computadora, pues es, tú quieres hacer una información, ¿no? Y tu información la vas a traducir de cierta forma. La computadora lo hace lo más fácil posible en el universo, que es el código binario. La idea de que o algo es o algo no es, ¿no? Por ejemplo, nuestro código genético usa 5 nucleótidos para comunicarse. 5 nucleótidos que dan más de 20 aminoácidos, que dan todas las proteínas humanas, y no solamente humanas, de la vida. Ese es un ejemplo de otro lenguaje. En el qubit, como tú dices, al no tener, se presta a los juegos cuánticos, que son muchísimos, entrelazamiento, la superposición, muchas de estas cosas para aplicarse en la computación. Y de esta forma, la forma de cuantificar se aumenta no solamente exponencialmente, como logarítmicamente, o sea, de una forma increíble, al punto de poder desencriptar muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa ahorita con lo de los tres cuerpos? Imagínense que nosotros tenemos nuestra computadora normal, ¿no? O mejor pensemos en en los supercomputadoras de las universidades, o de Google, pensemos en ellas. Nosotros les vamos a decir que nos hagan la simulación del problema de los tres cuerpos. Pues todas ellas te van a decir, te lo voy a sacar, pero me voy a tardar más que el tiempo que dura el universo. Tú dices, no, pues, ¿cómo voy a tener la solución a eso? Pues este tipo de problemas cambian
es todo un paradigma cuando ya vas a implementar otro tipo de computación. Así como en los tres cuerpos veíamos que estábamos en el videojuego de los tres cuerpos y hacían con los militares. O sea, en lugar de ser transistores, los militares eran o el cero o el uno. O sea, eran una entrada que permitía dejar pasar o no pasar, que eso es el cero y el uno. Pasar electrones en ese estado. Lo hicieron con 3 millones de personas, 30 millones, ¿no? En ese momento. Luego, cuando los volaron por los aires, le decía, le decía al protagonista, le decían, no, lo que debemos hacerlo es hacerlo pasando electrones. Y ya muere, ¿no? Muere esa civilización. Y el guiño que decía era que hacer la computación electrónica, la computación que hoy usamos, ¿no? Entonces, la computación cuántica tiene muchos problemas. Entre ellos está que para poder usar estos cuantos de energía o estas partículas cuánticas, tienes que tener un grado de congelación casi del cero absoluto. Entonces, tú para que tu computadora esté en ese cero absoluto, donde van a estar viviendo los qubits, pues es algo muy difícil de hacer. Pero aquí viene lo interesante, lo de hoy. Microsoft llega y anuncia y dice que ya tiene la forma, ya tiene una forma y tiene un modelo y que va a trabajarlo. Pero resulta, parece ser que es pura propaganda. Parece ser que realmente no, primero no han llegado a eso y de esta información parece ser que aquí tómenmelo con mucho cuidado porque la misma información es difícil de conseguir. Es el hecho de que cuando Estados Unidos te habla de inteligencia artificial y sobre todo de computación cuántica, ellos van muy atrás. Se dice que muy, muy atrás tanto de los rusos como de los chinos y de que sacan este tipo de propaganda porque necesitan jalar inversores hoy en día, inversores que vayan a anunciar los programas que Trump ha hecho de inteligencia artificial, No, y de también para películas. intimidar y decir como, sí lo tenemos. Sí, 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 sí. Y ahí se están jugando, ahí se están jugando mucho las cosas. Entonces es muy difícil. Se dice que los que realmente están avanzados en todo esto son los chinos, pero la información no la están soltando. Entonces, es muy difícil entender cómo está este asunto, ¿no? Se lee mucho entre líneas, pero sí, está muy, muy, muy interesante. Creo que Pe- apenas, sí, Pensar que justo, digo, o sea, puede ser bluff, ¿no? Pero, o sea, pensar que estamos cerca, o sea, si todavía no está, que estamos ya platicando de eso en el punto de como algo posible en unos años, porque justo también es eso, ¿no? O sea, el nivel, el tan acelerado que hemos tenido de avance, ¿no? O sea, cada año es mayor y cada vez se acortan los tiempos en los que hay un avance más grande. Creo que está interesante y se relaciona completamente con la novela. Sí. Que, 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 completamente. que, que por, que, que por cierto, yo quería pedirles si podemos recordar nada más los títulos de los capítulos para tenerlo como más fresquito. Sí, ¿te refieres como a medida que vayamos avanzando o desde ahora? O sea, bueno, sí, o sea, el primero, ¿cuál era? Sí, El mira, primero, vamos haciendo unas introducciones a medida que vayamos avanzando, ¿no? ajá, Ajá. ahorita te doy la palabra, Vera, solo antes de inmiscuirnos un poco más, después de esta gran, interesante introducción, pues damos la bienvenida a esta novena sesión, en donde leímos del capítulo 25 al 29 del programa de los tres cuerpos de Liu Cixin. Y pues bueno, el primer capítulo, el que leímos para esta sesión, que es el 25, las muertes de Lei Cixin y Yang Weining. Este, pues en general a mí se me hizo, sobre todo este capítulo, no como, no quiero que se me malentienda diciendo que no lo disfruté o que no me gustó, pero pues, lo sentí como muy rápido. Bueno, no, el 25 y el 26 creo que me estoy adelantando un poco, pero bueno, como muy rápido y eso no me encantó, pero ya iré comentando un poco más a medida que vamos conversando. Una disculpa si me ven acá sonándome la nariz o algo, ando enferma, entonces sobre aviso no hay engaño. Vera, ¿querías comentar algo? Adelante.
Bueno, sí, era acerca de lo que comentaban de la inteligencia artificial. La verdad es que escuché comentarios acerca de un blog y me llamó mucho la atención porque decían precisamente que hay una medición que se hace, o sea, como unas pruebas que se hacen no sé cada qué tanto periodo, que es para medir si la inteligencia artificial puede engañar a la inteligencia humana. Y lo que decían ahí es que cada vez que se hacía, pues no era posible. Y que en una de las últimas, o sea, en la última evaluación ya fue posible que la inteligencia artificial engañara al ser humano. Y entonces a mí eso de repente me preocupó porque digo, bueno, todo lo que puede llegar a ser la inteligencia artificial y el comentario que hacían era precisamente de los avances, de que ya había llegado a suceder eso. Comentaban incluso de que se había dado ya 1 o 2 casos, que la información que daban, específicamente hablaron de ChatGPT, que en una simple pregunta para una tarea escolar, la respuesta fue así como que, o sea, la pregunta era algo así, o sea, era una situación, una pregunta de una situación de qué podría hacer la humanidad en tal escenario. Y que ChatGPT contestó tranquilamente que lo mejor que podía hacer la humanidad era extinguirse. Entonces, comentaban que con ese tipo de respuesta, si la persona estaba en una situación vulnerable, podía llegar al suicidio. Y otro comentario era que ya se había dado un caso, que alguien se suicidó por algo que le contestó una de estas inteligencias artificiales, ¿no? Eso junto con el hecho de que había una legalidad en cuanto al uso de esta inteligencia artificial, que decían que estaba vetado que fuera para usos militares. Para cuestiones bélicas no podía utilizarse cierto nivel de inteligencia artificial. Entonces dicen, esa legalidad se modificó recientemente y ya puede tener acceso temas bélicos a esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, Obviamente. ajá, o sea, digo yo, qué barbaridad. Como vemos el mundo, y ya, vaya, fue algo así como que me preocupó mucho, ¿no? El hecho de que se va adelantando en la ciencia, en la tecnología, pero la legislación no va a la par, ¿no? Y por eso se da tantas cuestiones que no hay ninguna consecuencia, ¿no? Porque no está legislado, no está limitado. Y si se cambian, como en este caso, pues está muy peligroso, ¿no? Ese era Pero, mi comentario. Gracias. muy buen comentario, pero es que me hace pensar en que, en dos cosas, que no importa que esté en la ley, o sea, la ley de todas maneras va a ir a conveniencia de quien hace esa ley, o sea, no importa si dicen tal o cual, pues de todas maneras la van a ir modificando, o sea, sería rarísimo que dijeran, no, la inteligencia artificial no entra en cuestiones bélicas, y aún así, aunque estuviera esa ley, ni siquiera la respetarían, se saldrían por otras partes, ¿no? Y lo otro en lo que pensé fue en lo que creo que tenemos que tener cuidado, o sea, todos en general, yo incluido, en ver a la inteligencia artificial como este ente, ¿no? De la inteligencia artificial le dijo que tal, 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 porque se nos olvida que hay gente detrás de ello y toda una institución y alguien que está programando eso y que son pues los que generan esas respuestas, ¿no? O sea, también si logra engañar a una persona, no es que la inteligencia artificial haya logrado engañar a la persona, ¿no? Es quienes están programando eso. O sea, también, em, bueno, sé muy poco del tema, pero creo que son cosas que se deben empezar a discutir y llamar la atención al respecto, ¿no? Y creo que el tema está interesante que ni siquiera hemos empezado a hablar del libro, pero son temas que se pueden tocar totalmente por estos capítulos, ¿no? Sí, bueno, nada más rápido con esto de la prueba. Esa es la prueba, se llama la prueba de Turing. Y la prueba de Turing se rompió hace mucho, se rompió creo que en los ochentas, o sea, eso ni dice nada, ni es revelador.
Y claramente la inteligencia artificial se usa en operaciones bélicas, militar, marcial, a escala. Ahí es donde realmente se usa. Y en el tráfico y uso de datos y todo este asunto. Pero sí, todo esto tiene que ver en relación con el tema del libro y es por eso que creo que de alguna forma, pues Liu Cixin logra poner eso en el libro, ¿no? Hablamos los primeros capítulos, ¿o quieres comentar? Ok. Pues bueno, pues este, este primer capítulo, ¿qué está pasando? Que es la declaración de Ye Wenji porque asesina a dos personas, ¿no? Entonces, desde un principio ya nos pone este suspenso. Y aquí me gustaría primero que nada poner un cierto contexto para expresar mi idea, ¿no? Eh, Sobre todo pensando, yo me imagino que todos nos pensamos en cómo es que Ye Wenji llegó a actuar así, ¿no? Con esta frialdad, cómo es que llegó a tener esta frialdad, ¿no? Esta razón para hacer esto. Si ya de por sí ya ella misma se considera una traidora a la especie humana, a la raza humana, ¿cómo está este asunto, ¿no? Eh, Vinculémonos que estamos en China, recordemos cuando llegó la revolución cultural. Cuando llegó la revolución cultural, pues había una presión social muy fuerte. Había gente perseguida y es lo que vimos al principio del libro. Entre ellos hubo asesinatos y entre ellos sobre todo a intelectuales. Estos asesinatos, como los vimos en los primeros capítulos del libro, pues nos llegaron a parecer tan irracionales como la idea de que estas teorías se relacionaban con una ideología y esta ideología amenazaba a otras ideologías, etcétera, ¿no? Entonces entendemos que hubo una persona que se llamó Mao Zedong y juntó, convocó a millones de jóvenes, sobre todo jóvenes, para lo que después se hizo como la Guardia Roja. Entonces, la Guardia Roja, yo trato de entenderlos como, eh, me puse en esta situación para entenderlo. La mayoría eran jóvenes, adolescentes, pubertos y adolescentes abajo de 22 años. Yo imagino la necesidad de estos adolescentes de pertenecer a un grupo, una identidad, al punto como lo serían los emos, como lo serían los punquetos, como lo serían los darks, como lo serían los futbolistas, en Una ese edad que sentido eres súper vulnerable de eso. completamente, porque estás buscando esa identidad, estás buscando esa pertenencia de grupo, ¿no? Ahora imagínate que te llegan, te dan recursos para que sigas una cierta ideología, te dan vestido, te dan ropa, te dan uniforme, te dan una idea, te dan una convicción. Pues el adolescente, ¿qué pasa? No entiende ideológicamente esto, sino que lo radicaliza. Y vemos la radicalización de ese asunto. Entonces ya vemos una China que por esto tuvo problemas sociales tan fuertes que iban a generar que perdiera que Ye Wenji viera cómo matan a su papá, a su mamá que no pudo hacer nada, toda su vida está al borde del caos, la llevan a un lugar militar, luego la llevan a Costa Roja, todo el tiempo estuvo deprimida, maquilando entre ella sola, aguantando, soportando todo lo posible, para que después también se diera cuenta, leyera a Rachel Carson con Primavera Silenciosa, se despertara como con esta conciencia ambiental de que hay un problema y la poca fe que tenía, que le había quedado después de ver que el gobierno chino no iba a hacer nada por ella y después que la humanidad del otro lado del océano tampoco iba a hacer nada por ella, pues llega a ese punto en el que está completamente en decepción, completamente decepcionada de que la humanidad es lo peor y está acabando con toda la vida. Entonces, en ese contexto es donde Ye Wenji decide que lo mejor, o no lo mejor, pero exacerbada por esas emociones, contesta a los trisolarianos, ¿no? Les pide esa ayuda hacia ellos, lo cual se pone muy interesante cuando vemos cómo en la declaración que ella está haciendo, pues vemos que ya se presenta el otro, el Lei Sheishen, que era o era el otro, no me acuerdo, pero que se da cuenta de que mandó de que no, se da cuenta de que le mandaron un mensaje, pero no supo que ella les contestó, para que al final ella maquile todo un plan a lo que diríamos hoy que es un psicópata, un sociópata, un asesino serial, idearía un plan con toda la cabeza lo más fría posible para asesinar asesinar a la persona que no me acuerdo su nombre, que era el jefe de ahí de Costa Roja, pero no es eso lo peor, sino Ley. que llega su esposo, Ley, que llega su esposo, se va con él en la cuerda, y ella no dudó.
y los mata, los asesina tal cual, ¿no? Y yo me quedé, wow, estamos completa, ella es la villana, ella es la psicópata. Y después pensando dije, no, ella es un personaje perfectamente coherente. O sea, realmente lo que ya estaba en una psicopatía para ella, una sociopatía, no sé estos términos, es que el mundo en el que ella vivía ya era así de caótico. Y para ella lo más normal, lo más racional para contestar en esas circunstancias era hacer eso. O sea, se veía con esta necesidad de, de tener que actuar así ante el momento histórico en el que se encontraba. Y yo creo que eso Liu Cixin lo hace muy bien, lo ha hecho muy bien con los capítulos, llevándonos de un lado para otro, poniéndonos la tensión en ellos, en la intriga, el suspenso entre ellos, pero también no olvidando que las decisiones que nosotros tomamos tienen que ver con la situación histórica y no solamente eso, la situación histórica me refiero al contexto al final emocional en el que la persona se encuentra al momento de tomar decisiones, ¿no? Y pues, adelante. Eso fue lo que a mí me hizo un buen de ruido, como a ti en la sesión pasada que dije que no me acuerdo qué decisión tomó ella, pero que para ti fue como, no, no me pareció, no sé qué. Este, a mí me pasó eso en este capítulo. O sea, cuando mata a los dos, para mí fue como de, ¿qué? O sea, no, 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 o sea, no me hace sentido. Ahorita que lo veo con tus ojos, tal vez sí un poco, pero siento que, ay, no sé, que me hubiera gustado. Bueno, es que sí se ve como la soledad por la que está pasando, todo el tiempo nos lo dice, pero no sé, aún así siento que a mí me faltó como este empuje de sí, mátalos. O sea, como que todo sucedió como muy rápido, muy esporádico, como para llegar a esa comprensión. Pero si lo tomo desde el lado que mencionas como de psicópata y tomando en cuenta todo este contexto de, de lo de su padre y todo este aislamiento, eh, haciendo referencia a que pues igual y vivimos en un mundo psicópata, entonces nadie es psicópata al final, pues sí es una respuesta bastante coherente, solo que, no sé, a mí me sacó un poco. Em, no sé si alguien más quiera comentar de este capítulo, pero lo podemos unir con el siguiente, que es el... Yo creo, Mariana, ¿Ah? que pues también ella no amaba a Wang, ¿no? Ella dijo que se había casado con él como por misericordia o por buena onda, como agradecimiento de que la había salvado, como que la había rescatado, ¿no? Entonces yo creo que también lo mata de una manera muy así fácil, porque a lo mejor no lo apreciaba, nunca sintió amor por él, ¿no? Ay, pero aún así, o sea, llegar a matar a una persona, sea tu conocido o no, es como, ¿qué? Pero cuando Pero te vincula así un sentimiento por él, y bueno, creo que ya sabía que estaba embarazada de él, ¿no? ¿O no? sí. Y te vincula un hijo, como que lo piensas más, ¿no? Sí, Pero aquí, yo creo que no tenía como ningún vínculo afectivo con él, porque en capítulos anteriores dijo que ella se había casado como, pues nada más como pues Pero porque le dijo, cásate es conmigo, que ¿no? al final no importa si tiene un vínculo o no, o sea, al final es como la decisión que se puede ver muy radical de el mundo está podrido y por ende yo voy a asesinar con tal de seguir este ideal. Que voy a saltarme un poco al capítulo 26 que es Nadie se arrepiente, siento que se pueden unir. Este, que por ejemplo en este sentido a mí se me hace como bien, o sea, sí habíamos visto que este personaje era súper impulsivo y tomaba decisiones así de fuertes, pero siento que pasan cosas como bien rápidas, pero no, es que no sé si es por este sesgo del drama que tengo de de la literatura y que necesito como ese sentimiento para poder ya comprender y empatizar con las acciones que tomó. O si de plano es que aquí hizo falta como que hiciera clic em,
o sea, que se la llevara un poco más leve y que me diera un poco más de descripción o sí, detalle empático para poder comprender por qué llegó a ese punto, ¿no? O sea, como, o sea, llega y habla con estas chicas que asesinaron a su padre y es una conversación, o sea, ni siquiera es conversación, son ellas como desahogándose, que se me hace súper interesante lo que comentan, pero que al final es como de, bueno, y luego, o sea, eso le hizo perder las esperanzas en la, o sea, en la humanidad otra vez, no sé, o sea, como que muy, se me hizo muy, como bipolar o como muy variable esta Y. Adelante, José. Ahí, ¿me escuchan? Ah, súper Sí. bien. Este, yo lo primero que quería decir era que, o sea, justo ella no solamente no tiene un vínculo con este señor que mata, sino no tiene un vínculo con la humanidad, ¿no? O por lo menos ha roto o ha buscado romper ese vínculo, ¿no? Obviamente, o sea, se entiende por todo lo que ha vivido, ¿no? A mí también me pareció súper, súper interesante ese capítulo en el que aparecen estas actrices de estas escenas tan fuertes que leímos al principio del libro y que ellas, o sea, uno esperaría, ¿no? O una pensaría que lo están haciendo porque, pues, van a verse beneficiadas, ¿no? Que si tienen ese nivel de compromiso, van a tener, pues, muchas recompensas, ¿no? Y que esas recompensas definitivamente van a dar frutos y el sistema las va a beneficiar, ¿no? Y eso muestra claramente cómo incluso en ese sistema radical, no necesariamente los más radicales iban a ser los beneficiados por el sistema, por lo menos por ese sistema, ¿no? Entonces, eh, o sea, creo que se presta para muchos análisis este tema de la posición de estas eh, lideresas, por decirlo de alguna forma, que fueron en su momento y que al final simplemente pues se quedaron viviendo lo que, ¿cómo decirlo? Las carencias del mismo sistema, ¿no? Que es un poco lo que mencionaba Vera de la legislación, ¿no? O sea, y no solamente la legislación, creo que muchas cosas, cuando las cosas cambian, hay muchas cosas que no siguen el paso, ¿no? No solamente es el tema de la legislación, también puede ser el tema el ajuste de las compensaciones, en el tema del sistema comunista, pues tal vez la visibilidad de las carencias, ¿no? O sea, estas señoras que iban a estos, eh, digamos que al frente de la guerra, ¿no? En cada uno de los escenarios de batalla, que dicen, yo estuve aquí, yo estuve acá, yo estuve en estos lugares difíciles, ¿no? Y uno pensaría, bueno, el sistema debió de haberlas protegido, el sistema debió de haber, como cualquier otra persona, o sea, independientemente de si mataron o no mataron, de si eran los más radicales o no, o sea, las personas que estaban ahí también debieron de haber sido protegidas. El tema es que cayeron en las imperfecciones del sistema y no les fue bien, ¿no? Bueno, para mí creo que es súper interesante y que yo creo que para ella, digo, no sé, ya estoy asumiendo muchas cosas, ¿no? Pero justamente el escritor lo deja pues muy, muy abierto, ¿no? Al no escribirlo, pero, eh, o sea, para mí es claro que ella tenía pues un rencor hacia estas personas, ¿no? Que Ye tenía un rencor hacia ellas
pues no era tan relevante para ellas, ¿no? Y que tal vez a ella le impidió vivir muchas cosas y a las demás no. O sea, y tampoco es que las demás hubieran disfrutado grandemente eso que hicieron. Era parte de las cosas que se tenían que hacer y ya, ¿no? Muy parecido a esta película creo que se llama El Lector, que le lee a una chica que no sabe leer y que termina siendo guardia de los nazis y termina matando porque, sí, The Reader creo que se llama, porque o sea, ella termina matando porque eso es lo que correspondía, ¿no? Entonces está muy interesante, pero bueno. Fíjate que me hizo pensar, me gustó este comentario de que no tenía un vínculo no solo con el padre de su hija, sino no tenía un vínculo con la humanidad, porque así ya me hizo clic también con lo que mencionaba Luis, de cómo va tomando estas decisiones que se ven como, se pueden ver impulsivas o radicales, y etcétera, pero creo que sí, ahorita ya me hace sentido que sea como tan incoherente esta Ye Wenji en ciertas ocasiones, bueno, como todo humano, ¿no? Pero sobre todo porque nos va enseñando como estas subidas y bajadas. Por ejemplo, lo de su padre, luego lo de Costa Roja, luego en este capítulo que nos cuenta de estas personas que la acogen, ¿no? Y que la ayudan a criar a su hija y entonces como que recupera como que esa fe y luego se topa con estas mujeres y le quitan toda la fe. O sea, creo que es una persona que sí, no es que no tenga vínculo con tal o con tal, creo que más bien no tiene fe, no sabe qué demonios y en lugar de suicidarse directamente está buscando como que el suicidio masivo, no sé, pero, o sea, perdió tanto la fe que justo toma estas decisiones como tan radicales de hay que hacer esto y hay que hacer esto. Em, y pues para mí es un poco difícil de entender, pero me gusta el personaje más ahora que lo estamos comentando. Y ya otro comentario de acá es también relacionado con lo que mencionabas, José, de que estas chicas, pues se ve que esperaban verse como beneficiadas del sistema de alguna forma y no fue así. Y entonces yo ahí me pregunto como, entonces, ¿quién ganó? ¿No? O sea, ¿qué fue lo que sucedió realmente? Si ni estas chicas obtuvieron lo que esperaban, ni Ye Wenji obtuvo lo que esperaba, ni siquiera estamos viendo como una mejora tal cual. Entonces, ¿qué pasa con estos movimientos? O sea, los cambios no son como instantáneos, ¿no? O tal vez ni siquiera son tangibles o perceptibles. Entonces, ¿cómo llevar a cabo o movimientos o tomar decisiones que, que aseguren o que al menos nos dejen tranquilos de que son las correctas? Si no es solo la decisión o el movimiento cultural o la revolución la que va a hacer el cambio, sino todo lo que hay alrededor. O sea, no porque yo haya sido una líder radical del movimiento o tal, quiere decir que se va a cumplir todo al pie de la letra, ¿no? Me hace pensar otra vez en Odo de los Desposeídos, que ella tenía todo un plan de utópico y que al final ella no fue lo que lo llevó a cabo y no se cumplió tal cual como quería, ¿no? Entonces, creo que también ahí hay como cierta razón de perder un poco la fe y decir, ¿sabes qué? Hagan lo que quieran, mejor que venga alguien más, que después eso lo tocamos más a fondo en los otros capítulos, mejor que venga alguien más y yo me desentiendo, ¿no? O sea, mejor sigo como esto que, sigo esta nueva civilización que nos puede venir a salvar, porque la raza humana no sirve para nada, lo cual es un pensamiento bien perro. Bien darks. Yo quiero contestar sobre lo que dijo Mariana, pero si tú también vas a darle, ¿no? Ok. Este, ¿Qué iba a decir? Es, Se me fue por completo. Yo, es que ese punto de quién gana, o sea, creo que sí hay una ganancia. Creo que lo equivocado sería pensar que justo como no es a la velocidad que queremos, o como no cubre todas las expectativas que queremos,
entonces no hay cambio, ¿sabes? Y es un poco, eh, creo que ya lo había comentado yo antes, el tema de estas historias nos ayudan a entender el tiempo que los cambios sociales se llevan y justo eso, ¿no? O sea, uno puede empujarlos a más no poder, ¿no? Como dices, puede estar encabezando la marcha o uno puede estar, este, eh, siendo como el más radical, ¿sí? Incluso, o sea, en temas de guerrillas, incluso tomando las armas, ¿no? Y puede haber un cambio. Y puedes forzar el cambio a niveles, pues hasta, por ejemplo, lo que pasó en Cuba, ¿no? O sea, se logró el cambio a base de una revolución armada, ¿sabes? El tema es, eh, yo no sé qué tan fácil, yo creo, y estoy un poco alineado a la filosofía mexicana, del humanismo mexicano, que estos cambios toman tiempo y que para que sean pacíficos tienen que ser, o sea, no hay que dejar de levantar la mano y de hacer estas cosas, ¿no? O sea, no hay que dejar de ir a la marcha, no hay que hacer esto, pero tampoco hay que tener la expectativa de que esto va a cambiar el mundo hoy, ¿no? Sí, eso es muy, muy interesante porque es algo que creo que hace muy bien Liu Cixin, que es contemplar este sujeto histórico. O sea, este sujeto histórico, entiendas el pueblo, ¿no? Entiendes el pueblo de China, entiendes la humanidad y con sus pasos temporales y como estos pasos temporales, pues, esto es lo interesante, ¿no? Ye Wenji se ve, su vida cambia radicalmente por la revolución cultural, ¿no? Sus padres, que estaban muy bien amarrados académicamente, que tenían una proyección para poder desarrollar su familia, etcétera, 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 eso cambia radicalmente con la revolución cultural. Luego, los que hacen la revolución cultural, que es la Guardia Roja, le pasa lo mismo. En ese sentido de, a ver, me gusta esto que dicen, ¿no? Esta idea de, a ver, no porque tú vayas a ser el más radical o lo voy a poner de otra forma, no porque tú seas el que mejor se pone la playera, el que se tatuó la playera, eso no significa que tú vayas a ser el que va a tener los mejores privilegios o los primeros beneficios, o ni siquiera los primeros, que al menos vaya a tener beneficios, ¿no? Entonces, así podemos observar, y está muy interesante porque estos libros, pues, al menos a mí me permiten entender, darle una estructura a entender un poco de la historia china y sus procesos, ¿no? Entonces, ya nos empezamos a enterar un poco de qué es la revolución cultural, qué es que hayan dicho que viene la primavera de la ciencia y la tecnología china, qué significa todas estas cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante que lo vemos desde el protagonista, que es Ye Wenji, que tuvo todos estos problemas cuando ella ya estaba marginada políticamente, ¿no? O sea, casi solamente la usaban como herramienta. Eso era lo único para la que la usaban. La llevaron a Costa Roja para eso. Ella no vio ningún problema en usar como herramienta a los demás personas, ¿no? A las que mató. Yo creo que si empezamos a verlo con que es que tenía una conexión, que no lo amaba y cosas de ese estilo, lo estamos viendo muy mexicanizado, lo estamos viendo muy como de telenovela mexicana. Porque hay que pensarlo como desde el chino. O sea, nada más la mamá de Ye Wenji se vuelve a casar, se casa con una persona que él comenzó a darse cuenta de que tenía una proyección futura política. Y, o sea, con esa frialdad fue como, organizó su boda, organizó su acuerdo, ¿no? Y con esa misma, lo podemos llamar utilitario, lo podemos llamar, yo lo llamaría más de conveniencia de posicionamiento social. Cada integrante dentro quiere posicionarse de mejor forma socialmente. Ye E Wenji incluso era una de ellas. ahí dice como regresó a su no sé qué político, su estatus o su lugar político, algo así menciona. Sí, de hecho, Liu Cixin todo el tiempo anda jugando con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ye Wenji se va a Costa Roja y la dejan ahí. Luego, se acaba la revolución cultural. En China reanudan las universidades justamente para frenar esto de la revolución cultural. O sea, vuelven
primero se quitó para exacerbar la revolución cultural, luego regresaron y llevaron un proceso de reeducación todas las personas de la Guardia Roja y te describen hacia dónde las llevaron, qué les hicieron, bla, 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 bla. Y lo que te buscas, lo que tú estás buscando empatía en algún lugar. Dices, a ver, voy a ser empático con Ye Wenji. No puedo, porque acaba de matar a dos personas de la forma más fría posible. Luego dices, a ver, yo quiero ser empático con la Guardia Roja. Tampoco puedo, porque sabemos lo que les hicieron a los demás. Entonces, esto es parte de la lectura retadora, esta lectura que no nos posiciona a nosotros en el centro. Nosotros no somos los chinos, ni siquiera en el lugar para poder entenderlos al momento de entablar sus relaciones. Esto es algo muy, muy importante y me gustaría mencionar Un sesgo cómo hollywoodense. completamente aquí en Hollywood nos encantan, digo, en general, ¿no? Porque estamos bombardeados por esa propaganda, que es las películas de confort, de al final te sientes bien, sí tiene la peor discapacidad, pero como todos están juntos en familia, está todo bien, ¿no? Y cantamos al final. Este, Me gustaría mencionar, bueno, ya me iba a meter con una parte más del final, pero mejor ahorita avanzamos hacia. Adelante, Ana. Fíjense que estaba pensando que el momento histórico en el que nos desarrollamos o vivimos, pues también nos define, ¿no? Y que Ye Wenjin no sé a qué edad entra a Costa Roja, y me imagino que ahí pues convive con muy poquitas personas, que su vínculo social es muy cerrado, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo puede conocer, cómo puede hacerse humano si su vínculo social es muy chiquito? Si les decía que estaba leyendo a Hegel, si dice que el humano se hace humano con otro humano. Entonces, creo que también, como dice José, pues ella no siente, no ha desarrollado ese amor por el otro, porque tampoco lo ha sentido. Cuando ella vive cuando ella vive donde le ayudan a cuidar a su hija y la amamantan y demás, pues a lo mejor se da cuenta que la sociedad no era como ella lo creía, ¿no? Y también percibo como que ella empieza a vivir como un tipo como de crisis existencial, ¿no? Donde en los capítulos anteriores ella siente como que todo lo que hizo, pues no valió la pena, fue tiempo perdido. Y, y pues, pues sí es complicado pensar en que te esforzaste por, como tú dices, por pensar que te ibas a ver beneficiada y que vas a estar en una situación social, cultural, política muy distinta a la que ahora te encuentras y pues es frustrante ahora verse así, ¿no? Esos eran mis comentarios. Y a eso, Ana, yo le sumaría, o sea, no solamente el hecho de que en Costa Roja ya vivía en una condicionante social, ¿no? Que no le permitía desarrollarse plenamente. Había poca gente, pero también hay que hablar del impacto que la llevó ahí, ¿no? Que la llevó a Costa Roja, ¿no? Fue tal cual la ejecución pública de su padre, ¿no? Y ver a su madre en esas circunstancias y ver que ese era el poder de China en ese momento, ver que la rompía así, ¿no? Y luego darse cuenta que del otro lado del mundo, o peor dicho, que toda la humanidad está destruyendo la naturaleza, ¿no? Y tiene mucho que ver con el pensamiento de la época, 70s, finales de los 60, 70s, 80s, muy, 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 muy fuerte, ¿no? Hoy en día también, pero también en esos momentos. Y a mí también me gustaría resaltar la importancia de este capítulo en el que está en el Gran Kingan, que es aquí con los lugareños, con los pobladores, en donde, pero a mí me sigue pareciendo un personaje sumamente coherente. ¿Por qué? Porque no tiene ningún problema con los pobladores. Y es una sociedad, no es que no la conozca como, o sea, obviamente no la conocía, pero llega a estar con ella porque yo entiendo que la ve de una forma natural, la ve compaginada con la naturaleza. Y en este sentido no entra en incoherencia con lo que el mismo personaje ha promulgado todo el libro, ¿no? Y este capítulo me gusta mucho porque pues que de hecho también lo hacen en Los Desposeídos. En Los Desposeídos, pues tenemos al personaje de Chevek, y Chevek también están viviendo en un planeta que es Anarres, y este planeta que ya es de anarquistas,
Pues resulta que en el planeta hay unos anarquistas más anarquistas que otros anarquistas, ¿no? Entonces, esta profundidad de las diferentes capas que vamos a ir viendo con las guardias rojas, con los académicos, con los intelectuales, con los lugareños, con Ye Wenji, con todo ese asunto, es lo que le da esta profundidad y estos matices a cómo vamos viendo que la historia vaya evolucionando, ¿no? Y lo más interesante es que logra ser profesora. ¿Por qué? Porque estudiantes con unas incertidumbres, con curiosidad científica, con curiosidad, pues van a preguntarle. Todo esto después de que disminuyeron la seguridad en Costa Roja y volvieron a abrir la escuela pública para todos. Y Ye Wenji comienza a ver un cambio. Ese cambio que la mantuvo marginada en Costa Roja, se empieza a dar cuenta de que ya no es así las cosas. Entonces, es así como se regresa a la ciudad y se regresa a su alma mater, pero ya se regresa con su hija. Ahí vuelve a tomar comunicación con su mamá y la mamá muy bien con la nieta, me puedes traer a la nieta cuando quieras. Sin embargo, no quiero que me recuerdes de lo de tu papá, no quiero que me recuerdes de esos problemas políticos, nada de eso, porque según yo ya lo pasé, ¿no? Y ahí es donde Ye pues pone su dedo, pone su paro. ¿No? El futuro, el pasado no lo podemos olvidar, ¿no? De alguna forma es lo que quiere decir, ese pasado existió y es lo que nos constituye hoy en día ese pasado, ¿no? Pues Es la es razón quien por la, es. sí, es la razón por la que he tomado decisiones. Y algo que me encanta es cómo se ve reflejado esta decisión yo mandé un mensaje que va a ser respondido en 8 años. O sea, el tiempo que voy a tener para pensar o sea, cuando me regrese ese mensaje, yo le voy a contestar con otro contexto histórico completamente diferente. Y regresamos a lo mismo de las Guardias Rojas. Por más que tú seas Evans, por más que tú seas el que se pone la bandera más de los trisolarianos, al final tú no vas a ser el que va a tener esos beneficios. Esos beneficios se van a ajustar en otras esferas de poder, de las cuales tú no vas a tener ni idea. Y si ellos van a llegar en 450 años y nosotros dentro del movimiento trisolariano terrícola, yo que soy Ye Wenji, que soy el líder supremo, la espiritual de que no sé qué, yo ni siquiera puedo tener control del movimiento y ya se separó en 3 corrientes y cada corriente va a promulgar diferentes situaciones y diferentes objetivos. Regresamos a los de las guardias rojas, regresamos a cómo se implementan cada persona como una herramienta meramente política. Y esta herramienta meramente política, que todavía no sabemos ni siquiera quién va a hacer uso de esa herramienta política, ¿no? Y así es como volvemos a ver a los guardias rojas, volvemos a ver a Ye Wenji, pero ahora Ye Wenji es la guardia roja que tiene todo esto detrás y ni siquiera entiende cómo funciona el movimiento trisolariano terrícola, ¿no? Entonces, todas estas preguntas que se destapan muy atinadamente. ¿Saben también que vi? Como que el autor también en este capítulo, o en el segundo, cómo describe a los personajes de la comunidad ahí de Costa Roja, con tanta belleza, como con un estilo poético, ¿no? Sí, Cómo describe el rostro de la gente, su vestimenta. Ahí te voy a recomendar leer a Rosario Castellanos, Ana, si es que te gustó esa relación de la belleza con el indígena, ¿no? Y al menos Rosario Castellanos no me parece que se pasa de indigenista, ¿no? Que llega luego a molestar un poco el indigenismo exacerbado. Ok, yo, gracias. yo iba a comentar que incluso en una sociedad tan ajena a nosotros como es la cultura china, me llama la atención que ahí también aparecen estos rasgos machistas, ¿no? Y cómo eso la hace a ella, o sea, como que a pesar de que ella estaba distinguida de eso, ¿no? Por ser la maestra, por ser quien sabía más y todo esto, ella identificaba esa relación que se tenía entre los esposos y las esposas, ¿no? Las señoras de la casa. Y
y cómo el autor lo refleja ahí, ¿no? Y también tiene que ver, creo yo, el machismo en la parte de la dinámica que tiene la madre de Ye Wen-ye con el esposo y todo esto, ¿no? Este, curioso que esas dinámicas se reproduzcan, ¿no? También allá. Y que también sea lo que para ella haga perder como este tema de la belleza, por decirlo de alguna forma, de la dinámica que se estaba viviendo ahí, ¿no? Que también yo me lo imagino, y no sé cómo lo verán ustedes, ¿no? Eh, creo que siempre se busca, es que Luis mencionabas el tema de que como estas personas que son trisolarianas humanas, que nunca van a ver estos beneficios, ¿no? Y que ni siquiera saben bueno, que ella como dirigente ni siquiera entiende cómo se está moviendo estos subgrupos o este grupo y estos subconjuntos dentro del grupo que ella dirige, termina siendo mera política, pero creo que también, o sea, creo que es correcto tomar una bandera, ¿no? Por ejemplo, nosotros leíamos sobre el tema de la ética conduce, ¿no? Y y creo que es correcto tomar una bandera y actuar en consecuencia, pero creo que también es súper importante tener la capacidad de ver los matices, de, o sea, de ver los matices y no solamente los negros o no solamente los blancos, ¿no? Desde el punto de vista de, a ver, ella estaba viviendo algo súper bello que es cómo la sociedad ahí puede abrazar a una persona y puede apoyarla y puede incluirla en las dinámicas eh, de ese conjunto, de esa comunidad, ¿no? Y cómo puede haber cierta armonía, ¿no? Claro, existe el tema del machismo en ese momento, sí, es algo que se debería dejar pasar de alto, no, son malos los hombres por reproducir esas dinámicas, tampoco. Es un tema de ir avanzando hacia eso sin pensar que estos hombres son malos y sin, ¿sabes? Porque entonces siempre vamos a estar en esta inconformidad porque ahorita es eso, después es el quién recicla, quién separa sus desechos, quién come qué, quién consume, ¿sabes? O sea, siempre va a haber algo y creo que Ye Wen-ye tiene como este perfil súper idealista que hace que le cueste mucho trabajo cada cosa que, este, que Que la le hace decepciona, por tomar, decirlo de alguna forma. y que le hace tomar decisiones tan radicales también. Sí, sí, exactamente. Está, bueno, ¿vas a decir algo, Mariana? Sobre esto no iba a Bueno, continuar. es que está muy interesante en el sentido de esto que mencionas, ¿no? Ponte una bandera, pon una postura, entendiendo los matices, entendiendo estas radicalizaciones, pero también entendiendo que después te pueden perseguir por esa postura, entendiendo que no es que sea una posición buena o mala, sino es que es un poco más que eso, más que eso en el sentido complejo, ¿no? Eh, y al final te puede ir como la Guardia Roja, ¿sabes? Pues sí, o sea, eso es parte de lo interesante, ¿no? A mí me gustaría tocar este tema que me pareció un capítulo muy interesante, que es, conocemos al personaje de Evans, llega este norteamericano, que es su familia es una magnate petrolera, tiene el accidente con el petróleo, o sea, tiene ciertas circunstancias en su vida que lo hacen posicionarse como con una cierta conciencia ambiental, ¿no? Y de alguna forma también tiene como una conciencia de posicionamiento social en el que se sabe como un magnate, se sabe como este multimillonario, se sabe que ellos son de los que contaminan más, pero se sabe que
ellos no pueden hacer nada, ¿no? Su padre directamente le dice, el mundo puede vivir, la humanidad puede vivir sin aves marinas, pero no sin petróleo. Estas cosas que hoy en día las escuchamos, ¿no? Tal cual, directamente en los noticieros, en la radio, donde sea, y que le despierta esta incertidumbre, ¿no? Este despertar, ¿no? Y termina por irse al lugar más recóndito del planeta, en el lugar más solo en China, en las montañas, no sé dónde, y comienza a plantar, porque está trabajando para las aves, para que Ye Wenji regrese después, ¿no? Y a lo mejor te paso la palabra, Mariana. Ah, bueno, justo quería continuar con este que mencionas, este capítulo, el 27, que se llama Evans. Me gustó mucho que ha hecho una llamada de atención y que haya dicho como cada día se extingue una especie solo porque su aspecto no agrada tanto o no despierta la compasión del hombre, ¿no? O sea, en este sentido de solo lo tierno, como los perros, van a son suficientemente importantes para el hombre, ¿no? Que ahí también, es que esa simple frase creo que se puede desmenuzar muchísimo, pero no me quiero meter tanto en esa sola frase, solo me gustó mucho que lo dijera así, o sea, casi casi diciendo, tiene que ser lo suficientemente atractivo, tierno, lindo, para que no lo dañemos, ¿no? O sea, y pues eso termina siendo muy triste. Y el personaje de Evans a mí me encantó. O sea, hasta ahora, todo lo que ha... Bueno, no, me encantó cuando lo conocemos. Ya un poco más adelante como que empiezo a decir, ay, no, son estos como conspiranoicos ricos que van a traer peligro a la sociedad. Este, pero bueno, quién sabe. Em, y me gusta mucho aquí también estas como incongruencias humanas que todos tenemos, que justo eso es lo que he estado entendiendo ahorita que hemos estado platicando estos capítulos, en donde llega Ye Wenji, ya pasó por toda esta avalancha de emociones y luego se topa con alguien como Evans que le dice como, no me importa qué suceda, yo quiero plantar y salvar vidas y etcétera. Y entonces como que ahí ves un poco de esperanza, ¿no? Em, y sin embargo, justo después de que habla con Evans y están viendo como los terrenos en donde poner esta cosa que iban a poner, ya no me acuerdo qué era. Este, y al final, no importa toda la historia que les contó Evans, solo deciden que no va a funcionar ahí, ¿no? O sea, como que dicen como, ay, qué bonito todo lo que quiere hacer Evans de salvar a vidas, pero pues nosotros a lo que vamos. O sea, si tenemos que talar, talamos, y si no, no. Nada más que este no es un buen lugar, así que nos vamos de aquí, ¿no? Este, y incluso que no se ve ahí como que otra vez, como que este vínculo con el otro, porque incluso llegan a llamar a los aldeanos como unos zorros, ¿no? O sea, que dicen que no se va a usar ese lugar, no tanto para proteger el bosque, no tanto para ayudar a Evans, no, sino porque incluso cuando vayan a poner la estación, van a llegar aldeanos y van a querer hacer ventas o aprovecharse de alguna forma o tal, tal, tal. Lo cual para mí fue también como de, o sea, acaban de escuchar que lo importante es la vida y aún así como que otra vez está este problema de quién se beneficia, ¿no? Otra vez. O sea, lo importante es que alguien se beneficie y que lo mejor sea que tú te beneficies. Si no, pues no vas a tomar esa decisión. Y también esta desesperanza que se siente, bueno, que yo siento muy a menudo, que es como, em, ¿de qué sirve? O sea, bueno, como que esta oxímoron o ambivalencia o este círculo vicioso en el que dices, ok, tengo el dinero para hacer mil cosas, pero que es Evans en este caso, ¿de qué sirve tener todo el dinero del mundo si de todas maneras la mentalidad o el sistema va a seguir corrompiendo eso que queremos hacer, ¿no? O sea, no importa que puedas pagar por reforestar un bosque, si se sigue con esta idea de capitalizar todo y de llevar industrias y de hacer helicópteros y carros, no va a servir de nada que mande a todo el mundo a plantar árboles, ¿no? Y también está el otro lado, o sea, desafortunadamente estamos en un sistema en donde tenemos que llegar
cambiar la mentalidad de muchas personas que tienen ese dinero, porque así se mueve hoy en día y es como tener que ayudarse unos con otros, ¿no? El tema del dinero con el tema de cambiar la mentalidad y tomar acción para beneficiar al planeta entero sería utópico, pero pues es justo como ir hacia allá, ¿no? Y creo que en estos capítulos, Liu Cixin marca la dificultad y la complejidad de llegar a eso. Y creo que por eso también para mí fue bien, o sea, neta, yo terminé de leer los capítulos y fue como de, ¡ah! ¡Qué horror! O sea, qué horror los humanos. Y justo llego hasta comprender por qué llegan a ser adventistas y etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo digo, no, a pesar de que somos un desmadre, tampoco es como que voy a dejar que me exterminen a mí y a toda mi raza, ¿no? O sea, pero me gusta hasta dónde lo lleva Liu Cixin, que ahí es donde me encanta que combina como toda esta imaginación loquísima con temas científicos, y argumentos políticos, ideológicos, etcétera. Este, aquí, bueno, queda más, se ve perfectamente como los problemas, ya lo he mencionado, para que se vea cada vez más ejemplificado, cómo los problemas ambientales son realmente socioambientales, o sea, son realmente, y aquí lo ejemplifica muy bien. Hay que pensar, Mariana, que cuando ellos no piensan en la humanidad, ellos ya no les importa nada de la humanidad, ¿no? Esto sucedió como por los 70s, ¿no? O los 80s lo ubica Liu Cixin. Tiene mucho sentido que sean esos tiempos, porque en esos tiempos fue cuando se hace el despertar como ecológico. Después van a llegar diferentes congresos o como el de Brundtland, el Club de Roma, o sea, van a llegar varias cosas a establecer cómo se deberían hacer las cosas en cuanto a lo ambiental. Se van a llegar a términos como desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, sobre todo para pelear contra estas corrientes que existen, que son corrientes muy extremistas dentro de lo ecológico. Está mal dicho ecológico, sino está mejor dicho dentro de la corriente ambiental. Hoy en día tenemos muchas corrientes, entre ellas la que yo veo un poco más aterrizada, obviamente como responde a mi sesgo y a mi ideología, es la de, dentro de la teoría ambiental, es la crítica marxista, así se llama. ¿Y qué involucra esta? Involucra diferentes matices, porque es crítica al marxismo, pero sin dejar de involucrar la lucha de clases en los problemas ambientales. Cuando nosotros vemos a Evans, que ya había hecho su bosque bien chingón, ¿no? Las golondrinas vienen, todos bien bonito, era un lugar que fuera de la ley, y se lo pelean los dos pueblos, un pueblo de acá y otro pueblo de allá. Y está el bosque. Pues resulta que unos no podían cortar, ellos empezaron a cortar porque vieron que los otros empezaron a cortar. Entonces no se pueden quedar atrás, porque el que tiene más madera, pues es más energía, más herramientas, más recursos que que le quitó al otro. Te preguntan dónde está la policía. Pues resulta que la policía era quien había quitado más madera todavía. Era la que se había llevado todavía más recursos, porque el bosque estaba fuera de la ley. De nuevo regresamos a esto de las políticas, de poner todo en papel, en orden, etcétera, etcétera. Y eso es esta diplomacia que nos ayuda a solucionar los problemas socioambientales. Por eso son muy importantes las políticas ambientales, los códigos de ética, las reglamentaciones, todo eso es muy, 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 muy importante, porque son las herramientas que tenemos, decirlo en un término general, son las herramientas que tiene el pueblo para protegerse en contra de esos abusos, ¿no? Es muy interesante cómo se empiezan a pelear por la leña, la policía es la que se está llevando más. Evans y ella hablan, ¿no? Dice, mira, empieza a usar cifras, mira, yo tengo tanto dinero y aunque use todo tanto dinero, no va a cambiar nada. Les digo, esas ideas hoy en día ya están superadas. México es uno de los principales actores en materia de investigación que ha superado estas ideas. Eso es muy importante mencionarlo. ¿Por qué? Quizás ya lo he mencionado, pero a diferencia de otros países como los europeos, como algunos asiáticos, como en Estados Unidos, ellos sí se pueden dar el lujo de hacer reservas territoriales en zonas naturales protegidas y etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tienen los parques de Yellowstone, tienen estos parques hermosos que tienen. Por una razón, hay una razón principal, o una de las razones principales por las que en México no se pueden copiar estos modelos es que aquí en México la gente vive en todas partes. Entonces, si tú quieres hacer reservas naturales, de hecho,
en el paso hacia Puebla, a México, cruzamos por en medio de una área natural protegida, que se supone que es área natural protegida, no debería haber carreteras, y la hay. Y por ahí cruzamos, es donde hay muchos pueblitos y muy verde, está muy bonito. Pero la cosa es que hay gente que vive ahí. Entonces, en México se ha trabajado, son de los investigadores de los que llevan más fuerza en todo el mundo en cuanto a la participación activa. La participación activa involucra a la gente con la defensa de su medio ambiente y los pone como protectores de los servicios ambientales. Entonces, reciben dinero por parte del gobierno por proteger ciertas hectáreas, proteger ciertos lugares, y es ahí donde entran las áreas como la etnobiología, la etnobotánica, la antropología, porque resulta muy interesante qué piensan los pueblos y se introduce el pensamiento de los pueblos con el pensamiento científico para salvaguardar los problemas socioambientales. Eso hoy en día se trabaja así, lo cual me hace pensar, bueno, ¿de qué forma Liu Cixin va a seguir con el libro y con los demás libros? Porque me parece que cada vez nos estamos acercando más al momento en el que vamos a tener que pasar esta franja de tiempo de nosotros. Y Liu Cixin se va a tener que aventar a proponer nuevas cosas y nuevas interacciones con esa civilización extraterrestre. Entonces yo se los planteo. Estamos en Mesoamérica, ¿no? Vamos al Calmecac, hacemos nuestra milpa, estamos así bien bonitos, hay quien corre desde Huachinango, Veracruz, hasta Ciudad de México y está todo bien, ¿no? Roxana trae el pescado, obviamente. Entonces, y nos dicen, oigan, en unos 10 años van a llegar unas cosas gigantescas por el océano, ¿no? Y van a quitarse todas sus tierras. Nosotros ya podemos pensarlo así porque ya vimos, tenemos este, documentos históricos, tenemos documentación que nos han dicho cómo sucedió eso. Imagínense el impacto que es que venga otra civilización extraterrestre, cuasi humana, a, a tener una relación con los humanos, ¿no? Por eso, cuando leí todo lo demás, que ya viene el capítulo 28 la segunda Costa Roja, y el 29 el movimiento terrícola trisolariano, que empiezan como a hablar más de, pues, estos terrícolas trisolarianos, em, cuando habla de que hay mucha élite ahí e intelectuales y etcétera, yo más que como una organización, porque así la llaman, yo la veía más como una secta y como estas personas que ni siquiera saben qué están diciendo, o sea, que nada más es como una secta conspiranoica que habla de la raza humana como una, ¿cómo se les llama? Em, bueno, es que estuvo muy de moda que los humanos teníamos que ser, una plaga, que los humanos son como una plaga y que tienen que ser exterminados y así. Y desafortunadamente son personas que tienen el dinero y que se pueden juntar, aunque intentaron llegar a las pues clases bajas, mencionan que ahí se partió, que hubo otras direcciones, ¿no? Pero por ejemplo, Evans, em, que lo veía como un poco coherente al inicio, ya después fue como de, ya se está yendo a un extremo en el que ya ni siquiera em, lo veo seriamente, sino, o sea, bueno, más bien me preocupa más que decir, ok, sígueme hablando y lo vamos discutiendo, y que esté creciendo tanto para que ya haya tres vertientes. Sí fue como de, por favor, detengan a estas personas. Y Ye Wenji, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué demonios estás ahí? Pues no tiene otra, ¿no? Se vio arrastrada. De lo que más me gusta de las novelas de los Juegos del Hambre es la idea del cintajo. Es la idea de cómo agarran a una niña pueblerina, la más marginada posible, y la hacen un símbolo, ¿no? La hacen el símbolo del pueblo, la hacen el símbolo que es la idea del sinsajo. Este sinsajo, pues es Ye Wenji, ¿no? O sea, ¿cómo lo ubican? ¿Qué papel quieres ahí cuando la llevan a este buque, bueno, al barco de Costa Roja 2, vaya? Tú vas a ser la líder suprema, y que se convierte, más que eso, se convierte como en un líder espiritual, dice, ¿no? Entonces es como ese líder que mantiene la llama encendida. Pero es Ya que justo llegamos, ahí es donde yo digo,
eso es más problemático aún porque Ye Wenji, ¿cómo va a ser una guía espiritual? O sea, teniendo tantos altos y bajos, estando tan mal, o sea, y va a guiar a las personas, es como de, definitivamente va a haber un problema ahí. Eh, el Vaticano toma esa función y mira cómo está el Vaticano, ¿no? O sea, a lo que voy es que hay que pensar a nivel de institución. Una institución necesita la cohesión de grupo y no hay nada mejor que hacer cohesión de grupo que atribuirle valores altamente espirituales que conecten con una identidad, con una pertenencia de grupo, vinculada a rituales, etcétera, 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 etcétera. Entonces, así fortalece a la institución y esto es lo que quiero resaltar de Liu Cixin. Como nosotros escuchamos movimiento, si yo llego y te digo, oye, es que me voy, acabo de crear el movimiento trisolariano terrícola, ¿no? Vas a decir, eso cómo está, está bien raro, está, y digo, no, mira, escribí todo este libro para explicarte que tiene fundamento la institución que estoy haciendo, ¿no? Yo ya estoy pensando en el próximo mundo que Liu Cixin nos está formando con esa institución, una institución que ya tiene armas, ya tiene fuerza, que ya tiene gente, que tiene millonarios, que tiene intelectuales y que no pudo agarrar al pueblo, ¿no? Y ellos aludían a que no pudo el pueblo, o la masa o la muchedumbre, no pudo porque para ellos eran tontas, ¿no? No tenían la capacidad intelectual para poder saber que tenían un problema, etcétera, etcétera, etcétera. Ni la Y pues, cultura ni los conocimientos necesarios para desenmascarar la cara oscura de la humanidad. O sea, suena como un conspiranoico hablando totalmente de alguien que no ha despertado. lo que me encanta es cómo Liu Cixin toma la misma historia de China, se da cuenta de sus procesos, cómo se están repitiendo y va a repetir esos mismos procesos, o repite esos mismos procesos en su historia ficción, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo proyecta todo esto, ¿no? Liu Cixin es conocido también porque toma ideas a escalas galácticas, ¿no? Y las lleva a cabo. Lo interesante también es que estas tres direcciones que tomó como lo terricolatrisolariano es que siguen partiendo de esta como desesperanza o necesidad de un cambio, porque nadie de esos pensadores ven una solución posible, ¿no? Más allá de no contactar con los Trisolaris. O sea, ya sea que quieren que vengan, que exterminen o que se queden lejos, pero ayuden. O sea, Hay otra, ¿cuál? hay tres, ¿no? Ya Sí, por eso. conocíamos cuál es O sea, los adventistas, que según yo esos son los que quieren como el exterminio, ¿no? Los redencionistas, que esos ya no me acuerdo, creo que nada más es que ayuden como, que lleguen aquí y den órdenes, ¿no? Y, Eh, sí, pero sobre todo se les asigna, se les diosifica. Al ajá, diosificarlos, se les ah, fetichiza. Y al ujú, fetichizarlos, se les agrega un factor de deidad. Entonces, ajá. al agregar este factor de deidad, la deidificación, pues tiene repercusiones culturales, religiosas, artísticas, etcétera, 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 etcétera. Pero es Sí, y básicamente una adulación a nivel de pleitesía. sí, y los supervivencionistas, que son como de, ok, ayúdennos, pero quédense donde están. No vengan aquí a exterminarnos ni a invadirnos, ¿no? No, no, no. Es, Son muchísimo más, son un poco más radicales. Van a llegar, pero nosotros los vamos a servir tan bien que nos vamos a hacer indispensables. Entonces vamos a sobrevivir de esa forma. sí, Al pero hacer creo que sí mencionan que no querían que vinieran a invadir, o sea, que sí por estuvieran eso, en o sea, mundos separados. eso sería lo mejor. Ajá. Eso llegaría. Entonces, ¿qué pasa? Están estas tres corrientes. Están los supervivencialistas que dicen, en el peor de los casos, lo único que nosotros podemos aceptar es nosotros sobrevivimos como especie, aunque sea al servicio de ellos. Entonces, tenemos un primer postulado, que es uno de los postulados más, que yo creo que tiene sus formas de desbancarlo, pero el primer postulado más fuerte es, aquel que llega a invadir es el más fuerte. Yo lo pondría en cuestionamiento, que hasta ahorita es el mismo postulado que las tres corrientes tienen, ¿no? Ajá. Entonces, hay algo muy interesante en ¿qué pasa cuando ya están las tres corrientes? Y es aquí donde llega la importancia de resolver el dilema de los tres cuerpos. Porque la única solución que ahorita tiene la especie humana, o la raza humana, como ahí le dicen,
es resolver el problema de los tres cuerpos. Que de hecho eso lo ¿Ya? usan como para conectar con la deidad, los redencionistas, que es así como de la demostración de mi fe es seguir resolviendo el problema de los tres cuerpos, aunque ya nos han dicho que es irresoluble. Están esos, pero está el otro, que es el otro, siempre vamos a hablar de ese otro, ¿no? Ese otro que trabaja fuera desde la institución. Qué interesante que suceden cosas Ajá. fuera desde las instituciones, ¿no? ¿Cómo está? Es el Chevek, es el Batman, es todas estas ideas que operan desde fuera, ¿no? Es y que se supone que ya hay una solución, una potente solución, ¿no? Una posible solución. Entonces, está muy interesante ver ahora al humano como a esta raza que se dedica meramente al trabajo teórico, matemático, ¿no? Que va de la mano con lo teórico aplicado para resolver este problema y que los trisolarianos no los invadan, ¿no? O sea, se coloca como el punto a buscar, ¿no? Que ya de por sí es casi al punto en el nombre de la rosa encontrar la comedia de Aristóteles. Que justo de eso se me hace interesante que, por ejemplo, Evans partía de esta idea del el comunismo panespecie, que él mencionaba que igualaba a todas las especies, ¿no? Pero al final terminó, sí, igualando de que al humano y los animales y etcétera, pero poniéndolos en un nivel más abajo que a los extraterrestres al final, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es comunismo panespecie si o sea, si a los terrestres, a cualquier ser vivo terrestre, terrícola, le vas a lo vas a poner como subyugado a los trisolares, ¿no? O sea, como ahí también como que creo que cayó en lo mismo, en esta misma impulsividad que luego tiene Ye Wenji de decir, ok, quiero un cambio, entonces que sea así y tengo el dinero para hacerlo y así va a ser y no lo voy a pensar más porque ya estoy hasta la madre de lo que está pasando. Pero no está pensando en la complejidad, o sea, en estos sistemas complejos, justamente de decir, es que no es que tenga el dinero y lo haga posible y llegue alguien y ayude al planeta Tierra. O sea, hay muchos otros factores que están en juego, ¿no? De los que Liu Xixing tal vez ni siquiera nos va a hablar, pero está todo el planeta Tierra involucrado al fin y al cabo. Sí, rápido, recordemos que nos menciona este autor, que no recuerdo el nombre, pero que tenía la teoría sociológica de este contacto con el otro, ¿no? Y quién va a tener la comunicación y todo, y que se va a seguir con esa proyección. Adelante, Ana, te escuchamos. Oigan, entiendo que hay una como religión de los cristianos que se llaman como adventistas. ¿Qué relación tendrán con estos adventistas o son cosas distintas? Pero han escuchado eso que dicen, somos cristianos adventistas. Sí, 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 a ver, ahorita te busco rápido. Yo en eso sí no tengo conocimiento. Aquí lo tengo, es los adventistas del séptimo día, son una denominación cristiana protestante que guardan el sábado como día de reposo en lugar del domingo, creen en la segunda venida de Cristo, tienen una fuerte énfasis en la salud y el estilo de vida, promoviendo dieta vegetariana y evitando el alcohol, tabaco y otras sustancias. Se basan en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White, una de sus fundadoras. Son muy activos en educación y salud, con escuelas, hospitales y programas comunitarios en todo el mundo. Wow, suena muy bien, muy utópico. A eso le sumaría que son protestantes, o sea, o sea, siguen el protestantismo, y sí ven a la autoridad suprema la Biblia, las deidades, pero piensan mucho pues en esta salvación por medio de la fe en Jesucristo, ¿no? No, pues, Y Liu Cixin hizo su tarea. no, sí, 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 bastante, bastante. Lo interesante de estos autores, como la misma Úrsula K. Le Guin, es que como conectan muchas cosas, tienen ven este panorama en grande, ¿no? O sea, ven este bosque. Y nos pueden hablar tanto del bosque como hacer el énfasis en la ramita, ¿no? O en la hoja.
Y si recordamos a Úrsula, en los libros desposeídos, ella nos hablaba de los detalles, de que como, si tú lo ves desde lejos, pues las cosas se pueden ver perfectas. Y aquí, pues el diablo está en los detalles. Si tú quieres hablar de los detalles, de que no es que el pueblo tal vino y taló esto, por eso el otro pueblo vino y taló esto, y ahí es donde empiezan los detalles, pero desde los detalles es como se solucionan los grandes problemas, ¿no? El hecho de que Es, nosotros, es, es lo que me refería con Evans, que no se fijó en los detalles, que nada más fue como, esta es mi idea y suena muy bien y listo, la llevamos a cabo. ese es el asunto de los contestatarios, ¿no? En una forma dialéctica, pues contestan. Entonces, ellos nada más se preocupan por ser eh, antihumanos, ¿sí? No se preocupan por ser pro la nueva humanidad. No, 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 que es lo que Mm, la bajo C. O sea, se refieren son antihumanos, ¿no? sí. Es Este, como, sí, rápido, o sea, los que dicen, es que yo soy anticapitalista, eso es una tontería, ¿sí? O sea, puedes ser postcapitalista, puedes buscar serlo, pero ser anticapitalista es imposible. O sea, no, no, interesante. ese rechazo no entra. O sea, la dialéctica es su antítesis es la negación de ello, pero con ello. Ajá. Sí, tomando en cuenta que somos capitalistas. Lo que mencionabas ya por último es que me parece importante. Lo que mencionabas era de lo de la teoría del contacto como símbolo, ¿no? Del sociólogo Bill Mathers, que comentan al final del capítulo 29, que Sí, es justo lo que está sucediendo, que generan todas estas corrientes de los terrícolas trisolarianos, este, y solo generado por este contacto de un ente que va a llegar en 450 años, pero ya está generando, pues, todo un caos, ¿no? O sea, ya está generando acción, ideología, etcétera, etcétera, y solo por el contacto, o sea, solo por el símbolo que se ha generado a través de ese contacto, lo cual es interesantísimo. O sea, no se ha llevado nada, no se llevó algo visible, eh, pero sí algo material, ¿no? O sea, está el símbolo y se llevó a lo material con estas corrientes. solo imagínense la nueva política, la nueva ciencia, la nueva ciencia en todos los aspectos de exploración, de navegación, de psicología, la nueva biología, considerando que viene una civilización extraterrestre para invadirnos, ¿no? O sea, se hace una nueva operación militar, bélica, etcétera, 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 que hacia allá nos estamos yendo, ¿no? Porque ya ahorita que están abriendo las agencias de militares espaciales, que se están haciendo todos estos seguimientos, pues ya entran en la mente de los humanos el uso de los recursos extraterrestres. Ay, Dios, perdónennos. Este, Drill, pues, drill, no, 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 Conciencia. drill, drill, drill the moon and Mars. no. Penetrate. Let's penetrate those planets and asteroids. Bueno, voy a Everything. cortar esa parte del video y, y solo quiero agregar como final que estos capítulos, Xing marca muy bien las incoherencias y ambivalencias humanas, eh, el contacto y la importancia no, la importancia del contacto con el otro, ¿no? Y tomar en cuenta al otro y lo complejo que es también. eh, y pues nada, solo quería comentar eso, que se me hace un gran aporte del autor en estos capítulos. Y si no hay más por el momento, pues Yo quiero gracias saber por si, estar yo acá. quiero saber si Rox va al corriente. O ya se leyó todos los spoilers de Wikipedia, así como. Ya vi la serie completa. Ah, Ah, pero no es cierto. no es lo mismo de todas maneras. No, voy atrasada, amigos, pero quería escucharlos. Obviamente me están spoileando un montón, pero Ni modo. está interesante. A todos los cabos, estoy leyendo entre líneas con sus O sea, interpretaciones. tú estás viajando en el tiempo en el libro y también viajando en el tiempo fuera del libro, con el libro. Exacto. No sé si sabían, Roxana solo hace lecturas metalecturas. Hace. no sé si sabían que existe el audiolibro. Sí, Ah, Sí, tu sí. hermano, tu hermano lo leyó ahí.
Yo apenas ahorita lo autoleí. Y no sé ¿Lo si autoleíste? Lo autoleí yo. no, es que mientras yo lo leía, acá lo escucho. Ah, Siempre tengo, esto es automatizado. es que Sí. desde que empecé a leer, que fue el primero que leí, que los Juegos del Hambre, los empecé a escuchar. Ya. Ey, Ok. pues debe ser Oye, una experiencia interesante. ¿ya viste la serie? O sea, la serie ya la viste. Yo no lo dije Ah, de ok, broma. ok. Ah, ok, ok. Es que quiero a alguien que me diga que ya vio la serie, que ya haya leído el libro y si me dice si la primera temporada corresponde al primer libro, que me parece que no. Sí, Ah, sí, 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 tal cual, ¿lo sabes? sí, porque yo vi el primer capítulo y es tal cual el inicio de este libro. Bueno, pero es que no sabemos qué tan, o sea, no sabemos si está un poco intrincado la relación con el segundo libro y por alguna razón en la serie tuvieron que poner algunos personajes o algunas escenas de que pasan en el segundo libro en la serie, Sí, ¿no? creo que sí, pero por lo menos la primera parte donde vemos que es la revolución cultural de Cultural. China, el, pues cuando matan al papá, que ella se va a trabajar a este lugar como, ¿cómo se llamaba? La Costa Cosa Roja. roja. Todo eso sí pasa. Creo que ya después, o sea, no he podido relacionar lo que pasa después con lo que estamos viendo, la Se Ok. me verdad. hace que va a tener un efecto así como el de Game of Thrones, que sí es como que muy preciso, pero que ya después se Poliniza, separa. No, muy a mí se me hace que tienen que poner, tienen que hacer que empaticemos muchísimo más con los trisolarianos. Entonces, ya desde la primera temporada nos están metiendo, tratando de hacernos empatizar con los trisolarianos. Me imagino. No sé, no sé. Tal Me vez. imagino. O sea, de que ya estén trabajando personajes, ¿sabes? Así como pero Ujú. no sé. Que son esas cosas que luego discrepan entre el cambio de herramientas narrativas, ¿no? Tengan una muy buena noche. Gracias por conectarse. Igualmente, Y gracias. saludos a José que Bye. desapareció de repente. Sí, cuídense. Bye, bye. 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 Buenas noches.